Reanudar. Bueno, ¿cómo les va? Estamos aquí para comenzar a hablar de la unidad 8, que es la ley. Vamos a continuar siempre en concordancia con el programa y con los contenidos que ya están subidos. Fíjense que también tienen en el campus, además de eh, la documentación relacionada al resumencito, perdón, también hay PowerPoint que ustedes pueden ir mirando y después, cuando termina la clase, lo que hacemos, bueno, como veníamos haciendo, yo les armo el link y se los subo también para aquellos que no pudieron estar presentes. Bueno, vamos a hablar un poco de la ley, que sería una continuación de la clase pasada, que no sé si se acuerdan que habíamos dado las posiciones del derecho, es decir, las fuentes. Yo se las había mencionado y enumerado y la semana pasada habíamos dado específicamente la costumbre y usos sociales. La clase de hoy, que habla específicamente de la ley, vamos a abordarla directamente conforme todos los conceptos y todas ahí está, las definiciones que se han dado a lo largo del tiempo. Particularmente, igual yo les quiero dar la que vamos a usar en la cátedra, que es quizás la más completa, porque ustedes piensen que la ley no solamente la tenemos hoy en la actualidad, sino que deviene, ustedes sabían que todo nuestro derecho deviene del derecho romano, ¿no? Eso ustedes lo tienen en cuenta, ustedes saben que nosotros tenemos nuestras bases en el derecho romano, es decir, que allí, por aquellas épocas, comenzaron nuestros inicios para hoy llegar a donde estamos, al punto de que fueron los romanos los que fueron creando distintas costumbres, distintas actitudes que se fueron tomando al punto de llegar a donde hoy estamos. En particular, la ley que principalmente en Roma, ¿se acuerdan la ley de las 12 tablas? Fue una de las primeras que apareció en Roma y que ahí en esas 12 tablas se plasmaban las, las pequeñísimos derechos que tenían los ciudadanos, que eran estos 12. Después, con el transcurso del tiempo, ya llegado al día de la fecha, podemos decir, y tomamos esta definición, por eso anótenla, que es la del vecchio, en donde decimos que la ley es el pensamiento deliberado y consciente expresado por órganos adecuados que representan la voluntad preponderante. Tenemos un derecho hoy en día que es escrito, por lo tanto, la ley es la estrella de nuestras posiciones del derecho. La manifestación del derecho básicamente lo tenemos en su mayoría por la ley. Eh, nosotros como abogados, nosotras como abogadas, vamos a estar constantemente estudiando leyes, que en definitiva, cuando ustedes se reciban van a ver que no tienen que saber todas las leyes, sino que ustedes cuando vean que se abocan a una rama del derecho, quizás se especialicen y se centren en leyes relacionadas al fuero que ustedes eligieron. Pero bueno, todas las conductas van a estar normadas y regladas por la ley. Entonces, decía, como les dije, del vecchio, que se escribe con doble C y CH, la define como el pensamiento deliberado y consciente expresado por órganos adecuados que representan la voluntad preponderante. ¿Esto por qué? Es un pensamiento deliberado y consciente porque, claro, surge del ser humano, la ley la creamos nosotros y para nosotros. Somos los propios creadores de las leyes que nosotros mismos nos imponemos. ¿Como consecuencia de qué? Las distintas transformaciones sociales, como hemos visto, que van surgiendo con el transcurso del tiempo y que necesitamos que una ley nos ampare, que nos delimite cuáles son nuestros derechos ante estos nuevos acontecimientos.
Y este pensamiento que es deliberado y que es consciente se expresa y se crea con estos órganos que están destinados justamente a realizar y elaborarlas, ¿sí? Los órganos del Poder Legislativo. Todos estos, vieron cuando dice, representan la voluntad preponderante también, son elegidos por el pueblo. Nosotros, a través del sufragio, elegimos quienes queremos, queremos y creemos que lo harán de manera correcta, que legislen de manera correcta. Somos nosotros quienes elegimos a las personas que luego van a estar creando, elaborando y sancionando las leyes que después nos van a gobernar o a regir. Por eso lo hacemos a través del voto. Es una decisión libre, consciente y deliberante, y deliberada, perdón, que ejercemos, gracias a Dios. Tenemos la posibilidad de votar hoy en día y la libertad de votar. ¿Alguien quisiera agregar o que me pueda decir, no sé, alguna definición vaga que se les ocurra de ley, una definición vulgar, por así decirlo? Porque yo les di una definición que lo dice Del Vecchio, que es una definición elaborada, ¿vieron? Pensada. ¿A ustedes qué se les ocurre cuando hablamos de ley? Es como algo que hay que cumplir, ¿o no? Claro, sí, yo cuando hablo o sea, cuando hablamos de la ley, lo que se me viene a la mente son normas, digamos, como para mantener un orden social o que, digamos, un ordenamiento en la sociedad. Perfecto. Eso que vos estás diciendo Son, es el objetivo, es perdón, el fin. Sí, que son pautas que elegimos nosotros mismos, eh, bueno, para que tienen un marco de coherencia para manejarnos bueno, con respecto a los vínculos, a los actos que nosotros eh, tenemos cada día, digamos, cuando vivimos en nuestra vivencia. inclusive nos transmiten Sentido común, seguridad. que tienen un sentido común. Bien, bien. Eso también está bueno que lo planteas, porque las leyes, claro, no tenemos leyes que son, que regulan pavadas, por decirlo de alguna manera. Sí, requieren una elaboración profesional. Quienes legislan no son personas más que las que nosotros elegimos, pero son personas idóneas, capacitadas y que intentan que las leyes, sí, sean y respondan al sentido común y que también respondan a cuestiones que la sociedad le está pidiendo. Y las leyes también tienen que ser claras, no pueden ser ambiguas, por eso también es difícil la redacción. Una ley que esté mal redactada tiene triple o cuádruple interpretaciones, por eso las leyes tienen que estar bien escritas, bien redactadas, tienen que estar organizadas con un lenguaje técnico que es lo que le permite también que cada palabra signifique lo que significa, pero a su vez que sea comprendida por el destinatario, que los destinatarios somos nosotros mismos. Pero sí, Transparente sería lo mejor, claro, transparente, objetivo, digamos. exacto. Sí, 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 que Sí, sean ¿sabés claras. lo...? Sí. Sí, no, porque estaba escuchando del tema de la elaboración de las leyes y demás. Yo trabajo en el digesto jurídico de la legislatura de Chubut, Ah, mira ¿no? qué Yo bien, trabajo Flor. como abogado y ¿sabés lo que por ahí me pasa? Que lo hablo mucho con mis compañeros de trabajo, con mis jefes. Le digo, es que yo veo leyes todos los días porque nosotros, digamos, las leyes pasan por nuestra oficina y las personas técnicas, las que son los abogados, son las que se encargan de verlas, que tengan una buena técnica, que no se, digamos, que no se pisen con otras leyes.
que no estén regulando cosas que ya están reguladas, todas esas cuestiones, digamos, que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una ley. Y, y he visto cada cosa, que por ahí cuando escucho por ahí que muchos dicen que quienes hacen las leyes y los ponemos como en un lugar como de, y yo digo, yo veo leyes que digo, o sea, que no digo solamente yo, no es porque yo lo digo porque tenga idea, sino que escucho, o obviamente escucho a gente que sabe, y a veces redactan leyes muy mal redactadas. O sea, Ujú. y a veces pasan por filtros, por ejemplo, como en este caso la oficina en la que yo trabajo, pero a veces sacan leyes que no pasan por el filtro y por ahí salen leyes, lo debes ver vos muchas veces, digamos, en varias cosas que por ahí salen leyes que vos decís, no se entiende lo que dice, o lo que dice es muy amplio, o tiene cosas Claro, que doble regulan cosas que interpretación, claro. Doble tal sentido. cual. Sería como un Sí. doble sentido, digamos, en vulgar Ahí, claro, hablando. ahí nos ayudamos con la Entonces, jurisprudencia, con lo que los jueces entienden que es porque es un lío bárbaro. Sí, seguí, Flor. claro, sí, entonces justo me remontás a eso, una charla que justo había tenido hace poco, de ese tema, ¿no? De cómo yo he hecho cursos de técnica legislativa por el lugar en el que estoy, he tenido que, digamos, capacitarme en ese sentido como para, digamos, tener una visión, ¿no? Yo no soy la que veo la ley y la que digo si está bien o está mal, o si de fondo o esas cuestiones yo sí escucho, veo, por suerte tengo la posibilidad de acceder a, digamos, a dictámenes que se hacen sobre las leyes, a cosas que se hablan sobre leyes, o proyectos de ley, mejor dicho, proyectos de ley que después en algún momento son leyes o no, y, A los de y que la verdad son de muchas iniciativa popular, ¿no? no, no, las que son de los legisladores. Ah, perfecto. Ujú. Sí, sí, las que son de los legisladores. Y muchas veces me sorprende, o sea, las de los legisladores, las que entran por el Poder Ejecutivo, las que entran por el Poder Legislativo, digamos, todas pasan por esta oficina que es como un filtro, por así decirlo, o que por ahí trata de ver cosas que por ahí otros que, qué sé yo, lamentablemente muchos legisladores o muchos asesores de los legisladores no tienen conocimientos en técnica legislativa, por ejemplo. No, no, y entonces esas cosas que parecen mínimas, de cómo redactar una ley, de si, digamos, las disposiciones generales, en qué parte van, en qué parte no van, cómo yo digo quién es una autoridad de aplicación y quién no, todas esas cosas que parecen cosas vagas, digamos, en una ley, tienen mucha importancia después a la hora de aplicarla. Entonces, por ahí, eso que te escuchás decir, por ahí este tema de la gente idónea, por lo menos hablo de mi experiencia en la legislatura en la que yo trabajo y lo que yo he visto, digamos, en este tiempo que llevo trabajando. Eh, que por ahí, entonces, ahora que yo por ahí le doy una importancia como más grande a la ley, ahora trabajándola, digamos, desde sus inicios, ¿no? De ahora viendo, estudiando todo el tema de cómo nacen las leyes, de para qué, de cómo se aplican, de todo el trasfondo, de lo importante o la importancia que tiene una ley en una sociedad, es como que miro la otra contraparte y como que me hace mucho ruido muchas cosas. Lo quería comentar por una cuestión de que justo vos hablaste de esta cuestión de los legisladores, Claro, de cómo se redactan y cómo se salen las leyes, ¿no? claro, te toqué en tu beta laboral. Qué bueno Justo. que estés trabajando, sí, porque justito vamos a hablar de ley, inclusive de la parte de la sanción de las leyes. Me encantaría que nos cuentes después un poquito, si querés, el caminito que hacen, cómo van pasando por las distintas oficinas y demás, ustedes que hacen de filtro, y la vamos haciendo como un comparativo con las leyes a nivel nacional. Eh, Sí, dale, no hay problema. espectacular. Claro, bueno, ahí lo que nos queda para reflexionar, de qué idoneidad estábamos hablando, ¿no? Porque, claro, quizás hay personas que están un poco más comprometidas y que sí se capacitan y demás, pero quizás hay otros que están elegidos políticamente o a dedo y, y no tienen las herramientas o la técnica que se requiere para llevar adelante este trabajo de manera más correcta, porque es difícil, es re difícil hacer una ley que pueda transmitir lo que se quiere, o sea, poder manifestar la voluntad del legislador, que sea clara, que no sea ambigua, como dijiste, Florencia.
que no haya sido una ley que ya salió de otra forma, que no se contradiga con la Constitución de la provincia, con la Constitución nacional, con otra ley. O sea, hay que tener mucho cuidado, es un trabajo súper arduo y requiere también de muchos conocimientos. Por eso no es fácil. Por ahí, por ahí se pierde el sentido, profe. Entonces, bueno, pienso que también es la intención. O sea, si uno lo ve desde la visión humanista, por ahí uno hace cosas que pierden de vista esa visión. Entonces, bueno, uno es como que se aleja de eso, pierde sentido. Entonces, no es fácil. Cuando son muchos, no es Claro. fácil, me parece, el camino para llegar hasta ahí. No, además también es eso por un lado. Y también el otro es que a veces se crea una ley y después aparece algo que se le escapó al legislador y ahí hay una laguna jurídica, como se le llama. Esa ley no termina de contemplar todos los casos o todas las cuestiones que se dan en la sociedad, entonces termina siendo como insuficiente o no terminó de abarcar todo y decís, ay, qué trabajo tedioso, qué trabajo tedioso. O al revés, la ley está creada, contempla distintos casos y demás, pero al no ser clara, al ser ambigua, al, al, al poner conceptos puntuales que no se terminan de definir o de entender a qué iba, da motivo de varias interpretaciones y ahí es cuando una eh, se tiene que volcar a otra clase de fuente o de posición del derecho, cuando la ley no termina de completar o de satisfacer la causa que vos estás representando, entonces, bueno, agarras por un lado la ley, pero por el otro un poco de jurisprudencia que te confirme o que te avale un poco lo que vos querés transmitir o de lo que querés defender. Eh, tenemos una... Ah, ahí está. ¿Qué tal, Mer? Ahí está. Sí, hola, Sí, perdón que se me hizo tarde. no hay problema. No, yo vi que justo apareciste, así que bueno, aunque sea, te quería saludar. No hay problema. Estamos con la bolilla 8, unidad 8, que es la ley. Estábamos hablando un poco de las características de la ley. Yo di una definición del vecchio o del vecchio, y estamos hablando de las características de la ley, que no, lo difícil también que es que la ley cumpla, una vez que sale, que se sanciona, que termine cumpliendo con los efectos que deseaba, pero también que sea interpretada correcta y debidamente por los destinatarios que somos nosotros. Así que cuando nos resulta insuficiente, vamos a otra fuente, como por ejemplo la jurisprudencia, que nos va a dar eh, la interpretación que han hecho los tribunales o de la Suprema Corte acerca de un determinado caso. Y de ahí lo utilizamos para complementar. Porque bueno, las leyes no son perfectas y no son justamente a veces lo que se quiere enmarcar o se quiere regular o reglar. Muchas veces hay leyes que no tienen sentido. Pero bueno, en principio vamos a ver cuáles son las características de la ley, que en su momento yo les dije hoy al pasar que nosotros tenemos todo escrito, nuestro sistema, que se llama Civil Law, es netamente escrito, tenemos todo por escrito, las leyes nuestras están escritas, a diferencia de otros. ¿Ustedes dieron en algún momento lo que es el Common Law, el Civil Law? ¿Lo vieron? Capaz que en derecho civil o algo. Sí, A en difer- romano también. o el romano, que es a diferencia del derecho anglosajón, que son todos los casos. Bueno, acá nosotros tenemos todo escrito, así que todo lo tenemos que leer, lamentablemente, o afortunadamente, como lo quieran ver. Tenemos todo escrito, está todo de alguna manera compendiado o concentrado en distintas normas o códigos
que en principio lo que buscan no solamente es la armonía social, la paz, que todos tengamos las mismas leyes, las mismas normas, pero además la seguridad jurídica. Difícilmente podemos vivir con tranquilidad si tenemos, por ejemplo, un sistema legal en donde una norma o una ley dure, no sé, del 2024 al 2026, después aparece otra totalmente distinta y otra y otra y otra y otra y otra. Un poco pasa con los gobiernos, no sé si lo advierten, como que los gobiernos, uno dice A, el otro Z, negro, blanco, y termina siendo como que cada 4 años tenemos una cosa y pasamos a otro gobierno, es otra Argentina y así. No da eh, no da seguridad, pero tampoco genera esto de imprevisibilidad, de incertidumbre. No sabemos mucho con qué nos vamos a encontrar. Por lo tanto, bueno, eh, características de la ley. ¿A qué voy con esto? A que la idea es que al estar escritas y compendiadas o con códigos, que además cada código, los que son de fondo, por ejemplo, el civil y comercial es de la nación, pero los procesales que son de forma, hay tantos códigos procesales como provincias. Así que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en Buenos Aires, nuestro código procesal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cada una de las provincias tiene su código procesal, porque cada provincia tiene procedimientos distintos respecto a eh, distintas materias a resolver, pero más o menos es muy similar. Bueno, características de las leyes, entonces dijimos que son escritas. Nosotros no tenemos leyes que no sean escritas. Si no está escrito, no es ley. Otra característica son numeradas. No sé si vieron que todas las leyes tienen números. Algunas, cuando se refieren a algún tema importante o surgen como consecuencia de algún hecho puntual que es muy mediático y que fue muy visibilizado y demás, muchas veces se le pone el nombre de la persona que lo impulsó o que lo representa, por ejemplo, la ley Micaela, que surgió como consecuencia de un asesinato de una chica, un femicidio en realidad. Entonces se le pone el nombre para no tener que recordar que es tal número. Están numeradas y a medida que van saliendo día a día, van en orden sistemático, ¿sí? Muchas veces, nada, nos ocurre que nosotros como ciudadanos, nuestra vida continúa a diario y no nos fijamos, pero todos los días sale una ley nueva. Nos podrá decir nuestra compañera Florencia, allá en Chubut, pero todos los días sale una ley nueva. Una ley ya sea nacional, ya sea provincial o ya sea municipal, dependiendo el extracto del estado que sea, salen leyes todos los días y tienen o no numeración. Todas tienen numeración. También otra característica es que son generales, es decir, que cuando surgen o cuando se sancionan, no sé, cuando se sancionan las leyes, son para la provincia, por ejemplo. Vamos a imaginar que es una ley provincial. Bueno, son para la provincia, para todos los integrantes de esa provincia. Son generales. Si hay una ley nacional es para todo el territorio nacional. Lo mismo si pasa con alguna ordenanza municipal, por ejemplo. Sale para los integrantes de ese municipio, pero hay una generalidad homogénea, es decir, para todos por igual. No hay privilegios, por más que, bueno, en la práctica quizás nosotros sabemos que a veces hay personas que tienen privilegios que no todos tenemos, pero la realidad es que ese sería en sí el fin o el carácter que le estoy diciendo de la ley. Y el lenguaje técnico es otra característica también,
porque se va a referir a esta manera particular que tienen de escribirse o de, sí, de enunciarse las, las leyes y que había, no hace mucho, estuvieron en algún momento varias personas hablando acerca de este lenguaje que tenemos los abogados, los jueces con las sentencias, y se buscaba como eh, buscar la manera de que no sea tan formal el lenguaje y que que se dicten sentencias así habladas en criollo. No sé si ustedes lo vieron, eso, que era como una reforma que querían hacer en su momento. Yo me acostumbré tanto a este lenguaje que me parecía extremadamente difícil, no entendía. La verdad que ustedes cuando se reciban no se asusten, pero bueno, hay un lenguaje totalmente distinto, es como un idioma diferente que usamos los abogados. Cuando iniciamos causas, la manera de escribir, hay un lenguaje puntual que no lo escribís o que no lo usás en el día a día. Eso también marca una diferencia. Pero bueno, supuestamente es un lenguaje especializado y que se utiliza dentro de una ciencia. Imaginen que los contadores tienen su vocabulario, los médicos también. Hay ámbitos particulares que cada uno tiene su vocabulario, su lenguaje, su idioma. Es específico y es preciso en la terminología y las expresiones que se utiliza. Por eso es difícil esto de las leyes. Hay que ser minucioso y, y hay que también tener en cuenta que quienes se involucran con la creación de las leyes, de alguna manera comparten su conocimiento, ¿sí? Lo comparten y lo terminan de conceptualizar dependiendo del área y dependiendo de la especialización que tengan. Las personas que están ahí ayudando y colaborando, o asesores legales, en realidad es su trabajo, ¿no? Ser asesor legal. eh, lo que hace, lo hacen de manera profesional, tienen especializaciones realizadas sobre este conocimiento de un campo determinado. Así que bueno, esa sería la última característica. Dijimos que son escritas, numeradas, generales, que están organizadas sistemáticamente, una continúa a la otra en números y que tienen un lenguaje técnico. Después, con respecto a lo que es el ámbito de vigencia, es decir, desde cuándo comienzan a eh, tener validez, desde cuándo se inician hasta cuándo, vieron que hay leyes que tienen vidas, vieron. Eh, Tienen la entrada en vigencia, pueden durar y durar y durar muchos años, como por ejemplo pasó con el Código Civil, el de Vélez Sarsfield, fue una ley, fue creado mediante una ley y duró y duró y duró y duró y duró, y el ámbito de vigencia que tuvo fue de muchísimos años hasta que la reforma de ese código, mediante otra nueva ley, lo derogó y le ha realizado distintas reformas en distintos artículos. Y se compendió también en el Código Civil la parte comercial. Por lo tanto, hoy en día tenemos un Código Civil y comercial unificado. Entonces, las leyes también tienen algún tipo de vigencia en el tiempo. Por ejemplo, tenemos la primera de las vigencias es que la propia ley establezca cuándo es la fecha de vigencia que tiene, ¿sí? Hasta cuándo va a tener plena vigencia. Hay algunas leyes que, por ejemplo, se sancionan hasta tal día eh, y dejan de tener efecto y vigencia ese mismo día. O sea, las propias leyes son quienes establecen su duración, su vida. Hay otras
como por ejemplo el ejemplo que di recién, que no ocurre lo mismo porque son derogadas. Ustedes saben que una ley posterior deroga a una ley anterior. Eso es algo, eso es un principio que está establecido, es un principio general del derecho, ¿no? Que una ley posterior deroga una ley anterior. Y después hay otras que terminan dejándose de utilizar por el propio desuso, se llama. El desuso, se escribe todo junto, sería una causal de no vigencia de una ley, pero por el mero hecho de que una ley termina quedando desactualizada sobre determinadas cuestiones que ya en la vida diaria no se dan. Entonces ya la misma sociedad, al dejarlas de usar, las deja de lado y bueno, llega un momento en el que particularmente el desuso termina poniéndole fin a leyes creadas para determinadas circunstancias. Porque, porque imaginen que, claro, tenemos constantemente reguladas todas las cuestiones que se van dando en la sociedad misma, vínculos entre personas, ya sean físicas, jurídicas. eh, Se intenta plasmar por escrito todo, pero llega un momento que eso que se plasmó ya quedó viejo o desuetudo, ¿no? Entonces, eh, esto del no usar una ley, de no ponerla a la práctica, porque se modificaron las circunstancias por las cuales se creó este desuso, ya le viene a poner fin a una ley. Em, ¿Ustedes vieron, para pasar al siguiente tema, lo que es la pirámide de Kelsen? ¿La han dado en algún momento? Porque lo que ahora les quiero hablar un poquito es una pirámide, la hago así un triangulito, que nos dieron, creo que a todos los abogados en alguna materia la vimos, generalmente en introducción, pero también en civil la van a dar. Es una pirámide que está trazada como con tres escalones y que divide a las leyes dependiendo de la jerarquía que tengan. Porque claro, ustedes se preguntarán, bueno, sale una ley, bárbaro, pero ¿qué pasa si esa ley que sale contradice a la Constitución Nacional, por ejemplo? O si sale una ordenanza municipal que contradice a la Constitución de la provincia, ¿qué pasaría? No se puede aplicar. Son anticonstitucionales o dependiendo si es la Constitución Nacional o la Constitución Provincial. Digamos, sí, sé que pirámide sí porque no me salí, por el nombre no la recordaba, pero no me acuerdo en qué materia la pasaron. Digamos que es como que está en la punta de la Sería pirámide, para, claro, para categorizar serían las normas, me parece. Exacto. claro, 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 arriba está la Constitución con todos los tratados de derechos humanos, todo, y abajo van, digamos, sí, ahí ya me acordé cuál era. exactamente. Yo les dije tres escalones, bueno, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco escalones en realidad. Claro, se le pone un orden de importancia porque hay algunas normas que son más importantes que las otras. Entonces, cuando dos normas están en conflicto, dos leyes, ustedes recuerdan que norma, ordenamiento legal, ley, son sinónimos, ¿eh? Yo cuando digo norma, ley, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿eh? Bueno, cualquier norma o ley que se, sa- que se contradiga con otra, bueno, entre choque con choque, bueno, vamos a ver cuál es la más importante y prevalece la más importante. Y para eso, ¿cómo tenemos que saber cuál es la más importante? Bueno, acá nos tenemos que ir a este triángulo. A ver si puedo compartir pantalla. Sería buenísimo.
tenemos el triángulo, esta pirámide que es, mm, a ver, reaccionar, herramientas, compartir pantalla, acá está, muy bien. ¿Ustedes lo ven? Yo les compartí pantalla, ¿se ve esto? No, ¿No? todavía no. A ver, a ver. No, te Pero, ves vos nomás. pero aparece como que les compartí. No, no aparece nada. Acá, a ver. Compartir. A ver ahora. Ahí está, ¿sí? Ahí está, ahí está. Ahora Sí, sí. sí. Muy bien. Ahí está. Bien, muy bien. Bueno, jerarquía normativa o pirámide, bueno, se conoce como pirámide de Kelsen. Kelsen con la K de kilo y S de sol. Kelsen fue quien inventó esta hermosa pirámide en donde viene a darle jerarquía a las normas, a las leyes, o sea, decir esta es más importante que esta no tiene nunca en su vida que contradecir a esta. Y bueno, una cosa es razonable igual, ¿eh? Es razonable para que no haya un desorden, para que no haya una ley que diga, eh, no sé, sí al aborto, otra que diga no al aborto, una que diga sí a la vida, el otro que diga no a la vida, uno que diga no va, nadie cumplirá ninguna pena si mata a otro y otra que diga que sí, por eso no. No podemos contradecirnos con los principios básicos que establece la Constitución Nacional, ni tampoco podemos violar todos los contenidos de aquellos tratados internacionales que hemos celebrado y de los que somos parte. Porque bueno, esto después lo van a dar en derecho constitucional, pero vamos despacio. En el primer eslabón, nosotros tenemos que las leyes más importantes y que no se pueden contradecir primero y principal son la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional que se hayan firmado y que nosotros hayamos suscrito. Vieron que dice artículo 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional, es famosísimo. El artículo 75 y inciso 22 es el que establece cuáles son todos los tratados internacionales de los que somos parte y que son todos sobre derechos humanos. Estos, si no me equivoco, instrumentos internacionales, al día de la fecha hay 16. Creo que eran 13 y se fueron sumando, porque bueno, como les digo, esto no es estanco, constantemente se van agregando. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Florencia, Flor González, desde su trabajo, más todos los que se encarguen de redactar leyes, sancionar, promulgar o lo que fuere, todos tenemos que buscar siempre lo mismo, que ninguna de las leyes que que se redacte, en ninguno de sus artículos o incisos existan cuestiones que vayan en contra primeramente de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, que es lo que está arriba de todo. Debajo de eso, debajo de este primer escalón, que es como el máximo, vienen los otros tratados internacionales que están en el artículo 75 y inciso 24 de la Constitución Nacional, por ejemplo, el Mercosur, y que no son sobre derechos humanos, pero son los que siguen abajo de importancia. No sé si me siguen. Es decir, que si, por ejemplo, un tratado internacional sobre derechos humanos contradice a algo de otro tratado internacional,
¿Ven? De los que está de abajo, ¿quién ganaría? O- bueno, esto no es una batalla, obviamente, pero a lo que voy es que, ¿cuál prevalece sobre el otro? Bueno, prevalece siempre, en este caso, el que está arriba de todo. Cuando hay dos leyes de los cuales yo me quiero amparar. Hay una ley que yo me quiero amparar que está en, no sé, en un tratado internacional y otra persona me dice, no, pero fíjate que en esta ley nacional, o sea, me fui al eslabón tercero, ¿eh? Fíjate que en esta ley nacional dice otra cosa. Entonces yo le digo, no, pero yo tengo tal derecho porque lo dice un tratado internacional sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional. Y esta otra persona me dice, sí, pero hay una ley nacional que dice otra cosa. Bueno, listo, lo sometemos a juicio. Ahí, ahí es el tema. El conflicto se resuelve y va a prevalecer qué, lo que digo yo sobre porque yo me estoy basando en una ley superior jerárquicamente. Gana es de arriba hacia abajo. Así que si yo me sometería a un juicio con otra persona sobre quién tiene razón, ganaría yo en este caso porque yo me estoy eh, basando en un tratado internacional y que está arriba de todo, está en el eslabón número uno. Bueno, continuemos. Si se entiende más o menos la idea, es igual hacia abajo. Es decir, en segundo lugar tenemos los otros tratados internacionales, pero que no son con jerarquía constitucional, pero que están, acá el ejemplo es el Mercosur. Abajo están las leyes nacionales, que estas son las que están en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Un ejemplo es la ley de matrimonio igualitario. Abajo de eso vienen todas las constituciones provinciales, que son todas las propias de cada provincia. Son 23 provincias, ¿no? O 24. 23. Bueno, siempre tuve esa duda. Hay una constitución provincial por cada provincia. Esto lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional. Cada provincia tiene también su poder legislativo, su poder ejecutivo, para sancionar y promulgar sus propias leyes y, bueno, constituciones provinciales. Pero bueno, la constitución provincial está por abajo de las leyes nacionales, pero por arriba de una ley provincial sencilla. Como por ejemplo, acá hay una ley provincial, la 7575, que es prohibición de fumar en lugares públicos. Esa es una ley provincial, pero por lo menos, no sé si, bueno, sé que acá tenemos alumnas de Chubut, pero bueno, en su provincia pasa lo mismo. Acá en Buenos Aires ya esta ley está hace bastante y se está cumpliendo. No sé si en todos los lugares, las que no son de Buenos Aires, se está llevando a cabo, tienen su ley provincial de prohibición de fumar en lugares públicos. En Chubut sí, Ah, perfecto. sí está. Ah, bien, bien, bien. Acá la tenemos no hace mucho, se está cumpliendo, pero bueno, hay nada, yo creo que se ha dado un salto positivo y abismal en ese aspecto. Tengo muchos recuerdos de- de- de profesores que fumaban dando clases, o sea, se ha avanzado muchísimo en ese aspecto, se ha avanzado muchísimo. Y bueno, y por último tenemos sentencias de los tribunales, perdón, eso sería, sí, no, está bien. Abajo de las leyes provinciales tenemos las sentencias de los tribunales y también faltó ya las ordenanzas municipales. Todo lo que es municipal no está acá en el PDF, pero va por debajo de las leyes provinciales y de sentencia de los tribunales. Acá hay, por ejemplo, contrato de alquiler, que es acá otro ejemplo, caso Solange Gravenheimer y Lucila Friend sobre contratos. Y bueno, y debajo debería estar ordenanzas municipales, que es todo lo municipal. O sea que una ordenanza, o sea, una ley municipal no puede contradecir una ley provincial y menos de ahí hacia arriba, porque en el hipotético caso de que surgiera, prevalece
la que está en un nivel mayor. Pero bueno, supongamos que pasa lo que nos contó Flor que puede pasar, ¿no? Que sí, que se haga una ley, que no se dan cuenta y que estaba contradiciendo a otra y demás. Supongamos que sucede, bueno, ahí si se somete a la judicialización y que lo termine por evaluar un juez, ahí va a aplicar esta misma lógica. Si vos tenés una ley provincial y te amparas en un artículo de una ley provincial, pero está otra, o sea, un derecho consagrado a nivel constitucional, ya está, le doy la derecha a lo que a lo que se consagra en la Constitución Nacional. Y bueno, esto nos sirve también para tener un parámetro y para ver de que no todo está en el mismo nivel, claramente. Hay leyes más importantes que otras y la creación de las leyes tiene que ser armónica con esto. Tiene que ser respetuosa de esta pirámide y, por supuesto, no contradecirla. Después si ustedes después cuando den derecho constitucional van a ver que es también una... ¿Sería como el principio de supremacía, profe? Claro, sí, sí, supremacía constitucional. Mm, exactamente. Bueno, ahí les dejé compartir, ¿no? ¿Está bien? Yo les dejé de compartir o se sigue viendo. Sí, sí, está sin compartir, estás vos sola. Ah, perfecto. Bien. Eh, bueno, ahora lo que vamos a ver, que también está en la Constitución Nacional, y tiene que ver un poco con lo que es, yo se los voy a dar a grandes rasgos, porque esto lo van a ver muy en profundidad en derecho constitucional, que tiene que ver con el procedimiento de creación de las leyes, que es para ya ir terminando, que era un poco lo que te decía Flor, si pasa lo mismo allá en tu trabajo, para hacerlo en un paralelo. Ustedes lo van a poder ver este proceso en el título 1, sección 1, capítulo 5 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que se llama de la formación y sanción de las leyes. O sea que todo este caminito de cómo se sanciona una ley, que no todos lo sabemos, ¿sí? Hay muchos que no saben cómo se sanciona o se crea una ley. Bueno, acá lo tenemos establecido en la Constitución Nacional. Tenemos 3 etapas que están diferenciadas y distinguidas una de la otra. La primera, que es la etapa de iniciativa, en donde se formula el proyecto. Vos, Flor, ¿estás en qué etapa, digamos? ¿Antes de que se promulgue, pasa por tu oficina o vos ya cuando... Claro, nosotros ingresa un proyecto, ¿no? El proyecto de ley ingresa por mesa de entrada en la legislatura y de ahí pasa por el digesto, que el digesto le asigna una rama. Nosotros acá, de que se hizo el digesto, antes nosotros teníamos toda la numeración de las leyes, digamos, con números consecutivos. Después de la sanción del digesto, lo que se hace es, se asignan ramas de acuerdo a, digamos, las temáticas que Bueno, tengan las leyes. bien, Temática de educación, económico, bancario y financiero, bueno, en total tenemos 26 ramas. El distrito bien, lo que hace es asignarle una rama a esa ley. Digamos, esta ley entra dentro de lo que es el ámbito educativo, por ejemplo, entonces va en la rama 8, por ejemplo. bien, Después nosotros le asignamos una rama y después el Ejecutivo más adelante en otro proceso le asigna un número, digamos, arábigo, ¿no? Nosotros bien, vemos la ley en ese momento y ahí en ese momento cuando entra el proyecto, digamos, cuando recién está escrito, es donde lo ven los abogados y ahí es donde ellos hacen si corresponde o no un dictamen de ese proyecto. Digamos, si está bien redactado, si tiene bien, digamos, todo el articulado como tiene que estar, digamos, todas las cuestiones de técnica legislativa las ven los abogados y ahí, si corresponde, hacen un dictamen o no. El dictamen es Y, como, sería como si fuese una observación. claro, por Ah, ejemplo, bien, si tiene la ley, se hace un dictamen y se dice, bueno,
obsérvese que en el artículo tanto pasa tal cosa, se sugiere que se cambie tal palabra por tal otra para evitar esto, o hay una cuestión que es ambigua, o bueno, todas esas cuestiones, digamos, de técnica legislativa que hacen Bien, a que la ley sea lo más clara posible. lo más perfecta, En esa claro. instancia entramos nosotros, digamos, cuando recién arranca. Ahí los abogados le asignan ramas, le dan un dictamen, y ya vuelve, digamos, a lo que es mesa de entrada y pasa a lo que son las comisiones. Bien. Y ahí se empiezan a discutir y a ver el contenido, digamos. Puede ser. Uy, creo que se le Se me descolgó. colgó. Ah, se le colgó. Ah, no, te decía que después ahí es cuando empiezan a discutir acerca del contenido. Una vez que va a las comisiones. Con las comisiones asignadas, digamos, como es más o menos como en Nación, digamos, hay una comisión que si depende de la temática va a determinada comisión y ahí lo reven otra vez los demás diputados, los que no son parte del proyecto, y ahí lo defiende el que corresponde y los que no, por ahí decir, bueno, mira, esto me parece que no, van a hacer toda esa discusión Lo que se vetan. genera, que puede ser, claro, que puede ser que o lo modifiquen, o salga igual, o no salga, o nunca tenga un dictamen de comisión y quede ahí, digamos. Bien, bien. Después de ahí ya va a la Cámara, ya va a lo que es, digamos, el proceso de... nosotros somos, digamos, en mi provincia, somos unicamerales, no somos bicamerales. Pasamos por Bien. una única Cámara de Leyes. Ah, bien, bien. Bueno, a diferencia de Nación, que tenemos dos. Claro, acá es como la prueba, lo aprueban los diputados y listo, ya está, ya es ley. Claro, No, no hace falta otro filtro u otros pasos. bien. Esa sería una gran diferencia, profe, ¿no? Esa es una gran diferencia, Unicameral. tal Sí. cual. Bicameral, acá tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son, en principio, en la primera etapa, que cuando se da la formulación del proyecto, que es la etapa de la iniciativa, se puede dar en cualquiera de las dos cámaras del Congreso. ¿Sí? El Poder Legislativo, recuerden que está compuesta por dos cámaras, ¿sí? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y, o sea, los proyectos que se presentan pueden ser presentados por los propios miembros o por el Poder Ejecutivo. También los ciudadanos, que eso a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando yo lo estudié, estaba en su lugar, que los ciudadanos tenemos la posibilidad de armar proyectos que se llama iniciativa popular, que presentás proyectos de ley y esto, esto se permitió con la reforma de la Constitución del 94. Se permite que los ciudadanos elaboremos proyectos de ley y los presentemos en la cámara en donde se origina el proyecto, que se va a llamar cámara de origen, ¿sí? Mientras que la otra cámara es la revisora. Es decir, que, por ejemplo, si se presenta un proyecto, un ciudadano, ¿no? Por iniciativa popular, como se llama, se presenta en la Cámara de Senadores, por dar un ejemplo, esa Cámara, por ser la primera que tiene ese proyecto, se llama Cámara de Origen. Y va a pasar a la otra Cámara, que se va a llamar Cámara Revisora. Si es al revés, se van a llamar distinto, al revés, justamente. O sea, la Cámara de Origen es la primera de las dos cámaras que va a tener el proyecto de ley. Y la otra se va a transformar en Cámara Revisora indefectiblemente. Y esta etapa La constitucional, iniciativa, sí, la iniciativa popular, eh, por lo menos lo que tengo entendido es, o sea, un grupo de ciudadanos que tenga que juntar, si no me equivoco, creo que es hasta el 3% del padrón electoral en sí, firmas para que eso pueda llegar a ser avalado para ser presentado como un proyecto de ley. tal Creo Sí, que es creo cual. que tiene, Hay que cumplir tiene muchos requisitos. ciertos Yo no me metí, requisitos. Hay que, eso, justamente, profe, sí. no es fácil. Igual Pero a mí me enloqueció porque yo dije, wow, yo sin ser diputada o senadora puedo poner, obviamente que después, cuando empecé a ahondar un poco más, era muy chica yo, pero después me di cuenta que tenés que cumplir con muchos requisitos, pero sí, es verdad. Allá en Chubut es igual, supongo. sí, igual acá, por ejemplo, hubo una iniciativa popular, dos creo que hubo en su momento, por el tema de la mega minería.
Ninguna de las dos prosperó por varios motivos, pero sí se juntaron, se hicieron las firmas, fueron, digamos, trabajo de años de esas personas que querían presentar, digamos, ese proyecto. Porque aparte no solamente es juntar las firmas, sino que esas firmas después van a la Junta Electoral y la Junta Electoral tiene que ver y avalar que esas firmas correspondan o sea, lleva todo un proceso burocrático bastante pesado, pero sí sé que acá hubo dos iniciativas populares en Chubut, las dos sobre el mismo tema en varios años de diferencia. Ah, bien. Allá en Chubut hay, o sea, cuando pases por derecho minero, te va a encantar, porque allá mucho minería, ¿no? Es explotación de Sí, minas mucho conflicto con la minería. y derecho En realidad, ambiental. no tenemos mucha explotación. No tenemos mucha explotación porque hay mucho conflicto. Sé que hay muchas reservas, obviamente, y mucho interés en la explotación, pero bueno, por eso hubo un problema muy grande hace, creo que fueron 3 años, sí, 3 años más o menos. Hubo un problema muy grande porque se aprobó, digamos, acá los diputados aprobaron un proyecto de zonificación minera y se armó un problemón enorme social, digamos, que tuvimos que tirarlo para atrás a ese proyecto, después de, digamos, muchos problemas, quemaron la Casa de Gobierno, quemaron la legislatura, o sea, fue bastante caótico, digamos, esa etapa y tuvieron que tirarlo para atrás porque era tanta la presión social, digamos, que hubo en ese momento que, tuvieron que, digamos, derogar la ley sí o sí porque no daba para más. Mira vos, mira vos, sí, 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 sé que, bueno, es una provincia rica en ese sentido, pero... Y bueno, y también tiene mucho derecho ambiental también. Cuando lo des, y ustedes lo den, van a ver que hay determinadas provincias que necesitan ustedes saber mucho derecho ambiental. Por ejemplo, sería una rama que les puede ir muy bien, sobre todo con estas empresas bueno, que tanto dañan al medio ambiente. Sí, sí. Em, bueno, estábamos hablando en relación a la creación de las leyes en la etapa constitutiva, estábamos, acerca de, bueno, es burocrático, es verdad, es bastante complejo y engorroso, pero no deja de ser una posibilidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de poder llegar a presentar algún proyecto de ley. Es otra de las entraditas, ¿no? Por las que se puede evaluar y llegar a hacer ley. Que bueno, que en esta primera etapa simplemente lo que sucede es eso. Se, se aprueba, el- perdón, se origina el proyecto y se pasa a la otra cámara para que lo revise al proyecto. Ahí ya pasaríamos a otra etapa, que es la constitutiva. Ahí, bueno, hay distintas cuestiones que pueden pasar, que también las nombró la compañera, porque se puede aprobar el proyecto directamente por ambas cámaras y ya pasa a la siguiente etapa, pero también, bueno, se puede, digamos, desechar totalmente por una de las cámaras. Todo esto está en los artículos de la Constitución Nacional, ¿eh? Por ejemplo, si se aprueba el proyecto por ambas cámaras, artículo 78 del Código de la Constitución Nacional, si se desecha totalmente por una de las cámaras, está en el artículo 81 de la Constitución Nacional, en este caso de que se deseche totalmente en el mismo año legislativo, no se puede volver a presentar ese mismo proyecto. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, no se puede repetir el mismo proyecto durante todo ese año legislativo. Eh, y bueno, tenés también la posibilidad o la, sí, la otra posibilidad de que haya un desacuerdo, pero que sea parcial de una de las cámaras. Esto lo contempla el artículo 81. Entonces, bueno, se pueden admitir las correcciones que hace la cámara revisora, porque la cámara revisora es como que viene a evaluar si está todo bien, a revisar, a hacer, digamos, un filtro sería. Así que bueno, si se admiten las correcciones, la cámara revisora
se corrigen, se enmiendan esas cuestiones, se modifican y pasaría a la otra etapa. Caso contrario, queda ahí. Ese es el tema, que a medida que se va avanzando, se avanzan en etapas. Eh, si, si se corrigen esas enmiendas que mencioné, vuelve a la otra cámara para que se corrijan, ¿no? Y ahí ya se sanciona por el Congreso la ley. Ahí ya el proyecto ya pasa directamente al Poder Ejecutivo. Esto está en el artículo 78 de la Constitución. Y ahí el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es aprobarlo y ya promulgarlo, así se convierte en ley, o puede observarlo, es decir, hacerle una observación, se refiere a que hay que hacer algún tipo de corrección, que es lo que se llama veto, pero veto con B corta, ¿no? Es lo que se le dice el veto, que se puede vetar, ya sea de manera parcial o de manera total, para que se devuelve, o sea, retrocede, ¿no? Retrocede a las cámaras de origen para que lo examinen nuevamente, ¿no? Y se exponen cuáles son los argumentos, ¿no? Por los cuales esa ley no avanza, ¿sí? Ya cuando llegan al Poder Ejecutivo estamos en la etapa de eficacia. Bueno, entonces dijimos que se puede aprobar y promulgar ya directamente u observar. Bueno, las observaciones, como les dije, si después de que se veta y se corrigen, ya está directamente para aprobar y promulgar, ¿no? Eh, Así se convierte en ley. La publicación va a tener digamos, va a tener un rol importante y preponderante, ya que la ley empieza a ser obligatoria, ¿sí? Empieza a tener esa obligatoriedad que nosotros precisamos una vez que se publica en el boletín oficial, ¿sí? Que hoy, cuando les mencionaba en lo que es la vigencia de las leyes, hay leyes que tienen su propia vigencia, su propia entrada en vigencia, pero si nada dice al respecto, eh, se determina que las leyes rigen después del 8º día de haber sido publicada oficialmente. Es el 8º día de haber sido publicadas, entran en vigencia si no dicen nada, si no mencionan desde cuándo comienzan a entrar en vigencia. Esa es una excepción a las leyes que no tienen una fecha de iniciación. Bueno, entran en vigencia y comienzan a tener obligatoriedad a partir del 8º día de la publicación oficial, la publicación en el boletín oficial, que nunca nadie la ve, el boletín oficial no lo vemos nunca. Eh, la verdad es esa, nos vamos enterando en las redes sociales, o porque nos enteramos cuando son leyes que traten temas polémicos o que nos movilizan a todos, porque hay muchas leyes que la verdad es que no nos terminan por significar, pero bueno, hay otras que sí. Así que yo sé que nadie está en el boletín oficial mirando como los edictos, tampoco nadie mira los edictos, esa es una realidad. Pero bueno, enteramos todos. Ustedes recuerden siempre que la ley se presume conocida por todos, por lo tanto, nunca vamos a poder decir que no conocía esa ley, no sabía que estaba haciendo eso, porque la ley siempre se presume que se conoce. Es un principio general. Profe, Sí, a no, ver, yo solamente quería contar, por ejemplo, nosotros en cuente, Chubut, lo que cuente. establece, digamos, la Constitución de la provincia de Chubut es que acá las leyes comienzan a tener vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial, que es, Ah, digamos, la bien, diferencia que tienen con las. Acá, por ejemplo, es al día siguiente, salvo perfecto. casos que la ley diga que entra en vigencia a partir de su sanción o a partir de su promulgación o su publicación, sí o sí entran después al día siguiente de su publicación. A nivel provincial, no, estoy hablando de las leyes provinciales de Chubut. Capaz Bien. que otras provincias tienen 2 días. O sea, creo que Claro, nosotros difiere, tenemos depende de la. claro, nosotros tenemos el artículo 5 del Código Civil,
Entonces, de todos modos, igual, esas cuestiones que son meramente procesales, cada uno tiene su propio proceso. En cuanto a la vigencia, a ver, nosotros tenemos el artículo 5 del Código Civil. ¿Vos tenés en algún momento como para pasarnos, no sé si para la próxima clase, porque yo no, obviamente de última de internet. El- ¿De dónde me dijiste que lo tienen ustedes de la Constitución de Chubut? ¿De la propia Constitución como para mostrarnos que surge, que tienen vigencia a partir del día siguiente de la publicación? Sí. A ver, dame 2 segundos que me fijo bien Ah, porque yo el otro día justo lo tuve que buscar y lo sí, vi. no pasa nada. Sí, acá es el octavo día, igual eso vos lo sabías a nivel nacional. Sí, sí, sabía que a nivel nacional eran 8 y acá difiere, digamos, de lo que es nación. Bien. Y bueno, yo miro el boletín oficial todos los días, pero porque es parte de mi trabajo, pero miro el boletín oficial de la provincia. Ah, bien. Porque, digamos, nosotros igual, desde el digesto, no solo trabajamos en ese momento la ley, sino que también una vez que ya está publicada, nosotros tenemos que volver a verla, a ver que esa ley publicada sea igual a la que se sancionó en la Cámara, porque muchas veces pasa que desde que se sancionó hasta su publicación puede haber pasado que cuando la publicaron la hayan publicado con algún error. Y Ah, nosotros estamos encargados, digamos, de la parte de la publicación de la página oficial de las leyes provinciales. Entonces, pasamos por todos los estadios, digamos, la vemos a la ley cuando es un proyecto, lo bien. vemos y después cuando se convierte en ley lo volvemos a ver si tuvo modificaciones, si no, todo eso lo volvemos a revisar. Serían como tres momentos, profe. Hay Sanción, tres etapas. promulgación y publicación serían. Exactamente, Son, exactamente. son como tres momentos diferentes. Claro, Tienen, la no se dan, etapa, ¿eh? se dan La, juntos, porque la claro, publicación sería la última, sería la última. exacto. Yo acá, a ver si se los puedo copiar. Acá, para que lo tengan. Esperen, esperen, esperen que se lo pongo en el chat. A ver si lo encuentro el chat acá. Acá. La primera, justo no, bueno, no salió el uno. Pero bueno, la primera, lo ven en el chat, lo puse. Formulación del proyecto, que sería la etapa de iniciativa. La segunda etapa, que es la discusión y la sanción, es la etapa constitutiva. Y la tercera, en donde sea la promulgación y la publicación, es la etapa de eficacia. Ahí lo puse en el chat, para que lo tengan bien claro. Son tres etapas, claro. Y para pasar, son encima, una va, si se hace bien, se pasa a la otra, si se hace bien a la otra, así, hasta lograr la publicación. Pero bueno, como verán, acá con la compañera, tenemos distintos plazos, por ejemplo, en cuanto a, en cuanto a la eficacia y en cuanto sobre todo también a la obligatoriedad que genera las leyes, la ley, las leyes. Ella al día siguiente de la publicación, nosotros al octavo día, a menos que la propia ley lo determine lo contrario. Ahí lo Eh, encontré, el artículo 145 de la Constitución Provincial, es el que establece la perfecto. entrada en vigencia de las leyes, acá en la provincia. Artículo 145, muy bien. Bueno, perfecto. Igual como es algo netamente procesal o de la sanción y formación de las leyes, no hay derechos contrapuestos ni nada que amerite de que, no, de que se tenga que adecuar, viste, como que están en convivencia, no pasa nada. El tema es si, bueno, la misma ley provincial de ustedes, de Chubut, dice que bueno, que algo un poco más exagerado, ¿no? Que aquel que hurtar ilegítimo, aquel que
desapoderar ilegítimamente a otro de una cosa total o parcialmente mueble no constituye un robo, por ejemplo. Y acá sí, por dar un ejemplo más vulgar. Desapoderamiento ilegítimo. Entonces, bueno, ahí sí se estaría contradiciendo eh, una normativa con la otra y se estaría haciendo de alguna manera sería una inaplicabilidad de la ley, ¿sí? Sería inconstitucional. Sí, hay una inconstitucionalidad de la ley. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Porque ya estaríamos. Claro, claro. La verdad En Chubut que no podemos pensar, profe. no, igual fue muy, la verdad que muy enriquecedor el aporte de Florencia, que sin querer queriendo damos una bolilla que la atraviesa en su trabajo. Y la verdad que bueno, nos da como otra mirada y está bueno escucharla. A mí me encanta poder compartir y que ustedes me puedan decir desde su lado laboral, familiar. Yo cuando los tenga en familia, porque después me van a ver en quinto, también me gusta preguntar si alguien pasó por algún expediente de familia, si alguna de ustedes tuvo algún juicio, fue parte o algo, y ahí también está bueno hablar y ser parte de esto. Y que también compartamos desde ya sus experiencias personales, algo que todos hacemos todos los días de trabajar. Así que hermoso y te viene al dedo esta profesión, Flor. Te viene de lujo. Así que bueno, Sí, sí, digamos que la elegí más o menos porque por el lugar donde trabajo y por el trabajo que hago, digamos, como que fue digamos, la decisión que tomé en base a eso también. Yo nunca fui muy adepta al derecho, no, la abogacía no era digamos, como que me llamara mucho la atención hasta que estuve en ese ambiente donde constantemente compartía con abogados, con leyes, con cosas, con terminologías, que empezás a ver o sea, lo empecé a ver de otro lado, no del lado de tengo que estudiar un montón y son un montón de libros y no me convence mucho. claro, sí, sí, sí. Ya lo tomaste como una decisión más racional y más consciente. Sí, Sí, qué sí, bueno. totalmente. Mm, Bueno, bienvenida y espectacular, porque la verdad que es hermosa, hermosa carrera, hermosa profesión, súper versátil. Y bueno, para el resto, chicas, por supuesto también, cualquier duda, siempre está bueno que nos acompañemos contando lo que ustedes quieran, anécdotas, dudas, consultas. Siempre está bueno escucharnos y que podamos ir reflexionando y contestándonos entre todas mediante la escucha. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta o alguna consulta, nada, yo doy por finalizada la clase. ¿Les parece? ¿Cómo no, profe? Bueno, les agradezco su tiempo, un placer verlas y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Dale, muchas gracias. Bueno, Igualmente a tengan todas. Muchas excelente gracias. tarde. Chao. Gracias, pasan Adiós. muy buenas las clases, Sucia. Me encantó. Gracias, María Laura. Un placer. Sí. Chao, La chicas. haces muy didáctica la clase, muy Gracias, llevadera. gracias. Gracias, gracias. Ustedes son un hermoso grupo, ¿eh? Muy lindo grupo. Así que bueno, Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima, profe. nos vemos la Bueno, próxima. adiós. Igualmente, buenas tardes. Gracias.